José Bobadilla fue rector de la Universidad del Cauca, que es la universidad que más presidentes ha sacado en Colombia. Es una persona que ha sido muy respetada, columnista internacional, líder de varias organizaciones, y le ha dado una visión muy diferente a la de Mauricio. Por eso creo que es un privilegio tenerlo a los dos juntos, porque los dos tienen dos líneas tan diferentes y tan brillantes de ver este negocio. Entonces yo no le quiero quitar tiempo a este tremendo líder, pero sí les quiero pedir que se pongan de pie como hicimos con Mauricio, porque este par de personajes han venido aquí a regalarnos el corazón y a decirnos lo que ellos vieron y lo que hicieron para llegar a los niveles que ellos están. Entonces ayúdenme a recibir como se recibe un líder: José de Jesús Bobadilla, doble diamante de Colombia. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Gracias. Yo estoy aquí esta noche para saludar a las personas invitadas que nunca han oído un evento de estos. Quizá los trajeron sin decirle a qué venían a varios, ¿verdad? Y yo le digo eso porque hace 12 años o 15 años yo fui a una casa y me contaron, estaban hablando de este tema. Una casa y unas personas, llevaban 20, 30 personas. Y yo no entendí nada. Yo los vi muy emocionados. Y mi corazón y mi mente, sobre todo, que estaba ahí sentado, ahí viendo esa reunión, yo dije una frase que uno se repite dentro de uno de acuerdo a la información que uno tiene. Yo dije, inmediatamente vi a esa gente emocionada. Yo dije, de eso tan bueno no dan tanto. Y resulta que no era cierto. Maricón. No era cierto. ¿Eso qué me enseñó? Que yo no tenía, que yo no podía regirme por lo que yo sabía en ese momento. ¿Y eso qué te enseña a ti? Sobre todo a los nuevos que vinieron esta noche, que la información que tienen hasta este momento los ha llevado hasta el punto en que están en este momento. Yo no sé si ese punto será el que ustedes quieren vivir el resto de sus vidas. Yo no sé si ese punto es el que ustedes quieren tener para el futuro de sus hijos y de su familia. Yo no sé si ese punto es el que ustedes quieren sentir cuando mueran. Yo no sé si ese punto es el que ustedes quieren, y yo no lo quiero juzgar, porque cada uno tiene un sitio en la vida y cada uno está haciendo lo que le tocó hacer y lo que quiso hacer. Pero en mi caso, ese no era el punto que yo quería. Yo era rector de una universidad privada. Yo estaba metido detrás de un escritorio. A mí me renovaban el contrato cada 2 años y tenía que ganarme la voluntad de una cucha para que me le renovaran. O sea, yo tenía que ganarme la voluntad de esa señora para que renovara mi contrato. Yo era abogado, había estudiado psicología y tenía posgrados. Pero me faltaba carácter para triunfar. ¿Por qué estaba sometido a alguien? ¿Conocen gente sometida a alguien? Quizá íntimamente. Yo estaba ahí sometido a alguien, porque me faltaban cosas que yo no entendía, pero tenía un ego increíble. ¿Conocen gente con ego? Que levitan, pero están perdidos. Yo estaba perdidísimo. Estaba detrás de un escritorio sin soñar. Yo no soñaba. ¿Conocen gente que no sueña? Cuando no se sueña, la vida se pierde. Los seres humanos somos hechos para soñar. Los seres humanos somos diseñados para soñar. Somos diseñados para crear. Somos diseñados para transformar el mundo. Cuando soñamos, activamos una parte vital del cerebro que nos hace felices. Cuando soñamos,
activamos una parte vital del cerebro que nos realiza como seres humanos en la Tierra. Cuando soñamos, activamos una parte vital del cerebro que nos hace ser trascendentes. Cuando soñamos, nos humanizamos. Cuando no soñamos, nos animalizamos. Y ese era mi caso antes de conocer el programa educativo que yo conocí. A ustedes los han invitado esta noche solamente a una cosa, a contarles que hay una gran convención en Cali el 16 y 17 de marzo y que queremos que ustedes vayan. Queremos que ustedes vayan. Queremos que ustedes vayan a esa convención para que escuchen líderes colombianos que están triunfando en esta economía, que son diamantes y dobles diamantes, y de Europa triples diamantes de esta industria, que un día como tú tenían el caso tuyo o mío, que no soñaban y que fueron a una convención y empezaron a cambiar la vida. Entonces eso es lo que queremos. Somos claros con ustedes, los estamos invitando esta noche a que ustedes vayan a una convención a la cual nosotros vamos a ir y la cual nos tiene absolutamente emocionados. Nosotros somos los organizadores, es un grupo de líderes colombianos que organiza esa convención, porque hemos entendido que sin educación no hay transformación. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no hay educación en Colombia de calidad, no hay transformación. Si no hay educación de calidad en Colombia, no hay transformación. Y eso lo dijo Gabriel García Márquez. Ustedes se acuerdan cuando salió la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo, dijo Gabo, que era el redactor de la comisión: las condiciones están dadas como nunca para que Colombia tenga un cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dijo, pero no es cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que sea inconforme, que sea reflexiva, una educación que nos inste, una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Dijo, necesitamos otro tipo de educación. Y cuando yo conocí este negocio, ese era el tipo de educación que yo encontré, una educación absolutamente distinta, una educación transformadora. ¿Por qué es hermosa esta educación? Porque te educa la inteligencia emocional. Te educa la inteligencia emocional, te educa la inteligencia emocional. ¿Y por qué eso es importante? Yo no me había dado cuenta. La inteligencia emocional nosotros no la necesitamos allá afuera para lo que nosotros hacemos. No se necesita mucho para ser abogado, ni para ser ingeniero electrónico, ni se necesita mucho para ser enfermero, ni se necesita mucho para hacer lo que hacemos rutinariamente. La educación emocional se necesita para triunfar. La educación emocional se requiere para triunfar. Por eso yo no había triunfado en nada. Era un don nadie. ¿Por qué no tenía inteligencia emocional? Hacía parte de la masa. ¿Por qué no me había educado emocionalmente? ¿Por qué es importante ir a una convención? Porque las personas que los invitaron están haciendo una actividad empresarial de lo más increíble en el mundo de hoy. Una actividad empresarial que te permite construir una organización de personas, las cuales se van a educar para soñar y las cuales se van a educar para crear más organizaciones en un mundo que va a ser un mundo de organizaciones. El mundo que empezamos a vivir es un mundo de organizaciones. Si tú no tienes una organización, vas a tener problemas en el futuro. Dice la nueva economía, todo el problema del liderazgo en la nueva economía es que se están creando organizaciones y la nueva economía requiere liderazgo. Eso lo comprendí cuando yo fui a una convención y empecé a educar la mente desde la emocionalidad. ¿Por qué es importante? Porque claro, uno tiene que contarle a otras personas sobre este negocio. Cuando uno entra a este proyecto, a uno le encanta, pero cuando uno sale, miren lo que les puse allí, es para que se den cuenta cómo ustedes entran a este proyecto. Yo entré así, esperando el virus, esperando la gripe aviar que abunda allá afuera. Estos pollitos, cuando salen del huevo, tienen un día de vida si no los vacunan.
La convención es una vacuna en la nalga, así, ¡tac! Para que no te mueras, para que no te mueras, para que no te mueras, para que no te mueras. La convención lo que hace es vacunarle a uno el carácter para que uno vea la oportunidad. Mucha gente se inscribe en esto porque vale 42.000 pesos entrar. Yo los oigo hablar. Dice, yo no lo voy a hacer en serio. Lo voy a hacer por un ladito. A mí me da risa. Y yo digo, tiene que ir a una convención. Tiene que ir a una convención. Porque el virus se lo traga. Las personas que no van a una convención, que no entienden esto, Drucker decía, la sociedad de los 90 hacia adelante no se va a convertir, no es de las personas que tienen o no tienen, es de las personas que saben o no saben. Pues quiero contarte el increíble privilegio que es ir a una convención. Yo fui a una convención hace 8 años y cuando yo fui a la primera convención, Mauricio Lara era diamante de este negocio y él fue maestro mío en este sistema. Yo lo vi en tarima, yo dije, o sea que yo también puedo ser diamante, porque él era un profesor, había sido un profesor de educación física, había trabajado como gerente de una multinacional aquí en Cali, y decía, yo tenía sueños y yo tenía esos sueños represados y yo estaba frustrado y yo estaba perdido y yo quería tener un futuro brillante para mi familia y para papá, pues yo no lo tenía. Y un día fui a una convención y yo dije, entonces yo voy a una convención. Y este señor que les habló ahora en la primera parte, pulió el carácter, se llenó de ideales, de liderazgo y de coraje para triunfar en la cara de los que no creían. Y ese país lo que necesita es este tipo de ejemplos para que los demás se den cuenta que también se puede. Un aplauso para Mauricio. Porque este ejemplo a mí me sirvió para yo hacer este negocio. Entonces, claro, cuando la gente entra a esto, dice, sí, yo lo voy a tomar así suavecito. El virus no acaba. Porque ellos salen y lo primero que tienen que hacer es contarle a personas. Contarle a personas. Entonces uno es ignorante y la persona de allá afuera, ¿cómo está? Mi no entender. Entonces ignorante con ignorante, ignorante con ignorante, ignorante con ignorante, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los ignorantes se asesoran entre ellos mismos? ¿Ustedes no se han dado cuenta que los pobres se asesoran entre ellos mismos también? Yo hace años estaba sentado allí, sin ninguna esperanza, y yo me asesoraba. No, eso no funciona. Yo mismo asesorándome, muy torombolo. Y fui y vi un diamante en una convención. Fui y vi un líder en una convención, un muchachito así de grande que había visto el negocio en la Universidad Javeriana, tenía 21 años. Le presentó el profesor de la universidad el proyecto y fue a una convención a Estados Unidos. Se vino con el sueño para Colombia. Y a los 25 años era el primer diamante de Colombia. Y los demás les picó el virus y se murieron. Los demás todos habían entrado de Ciudad Jardín, habían entrado de los mejores barrios de Cali, la gente más pupi. Les picó el virus y se rajaron en esto. ¿Conocen algún rajado en esto por ahí? Porque no fortalecieron el carácter. Nunca fortalecieron el carácter. Y para uno triunfar en cualquier cosa en la vida tiene que fortalecer el carácter. Tiene que fortalecer el carácter, y entonces una convención lo que hace es un fenómeno de fortaleza del carácter, y entonces uno tiene el coraje de irle a contar a alguien esto. Y uno le ve la cara al que le cuenta, y uno se da cuenta que él no entiende nada, por eso uno tiene que entender. Uno se da cuenta que él no entiende nada,
Y entonces por eso es que uno tiene que ir un poco más adelante. Yo le cuento a la gente y yo le veo en la cara que no entiende, tiene que ir a una convención. Yo no puedo hacerles entender eso a la gente. Ese es un proyecto increíble que yo estaba libre financieramente al tercer año. Libre financieramente al tercer año en un país como Colombia. Nos pusimos a ser parte del 1% de la población colombiana con esta idea de negocio a través de la educación. Por eso decía Gabo que la educación era revolucionaria y lo que este país necesitaba era otro tipo de educación. Yo me gasté 25 años estudiando en la educación que ustedes fueron, en la que conocen, en la que le enseñan los ríos, los lagos y los riachuelos, como si fueran a ser pescadores. En esa educación donde les enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera, pero uno termina sin cómo hacer el mercado. En esa educación que no respeta, que no habla de sueños, que es rutinaria y que te forma para ser empleado. Yo hacía parte de esa pléyade de gente que se fue a meter a esa educación porque el papá y la mamá les dijo que había que estudiar una carrera para conseguirse un trabajo. Y yo le hice caso a la masa que me decía eso. Y un día apareció alguien y me dijo, hay un negocio increíble que si tú educas la mente, en un periodo de 2 a 5 años te puedes hacer libre financieramente. Y yo dije, ¿a quién hay que matar? O sea, cuando yo vi eso, yo dije, ¿a quién hay que matar? Me fui a una convención y sí, la gente que educaba en esa convención era libre financieramente. Y yo dije, o sea que yo puedo hacer eso también. Y empecé a emprender un proyecto de contarle, para que se den cuenta el antes y después de ir a una convención. Antes de ir a la convención, yo decía, sí, está bien, pero yo lo voy a tomar suave. Cuando fui a una convención era como si le hubieran metido una colilla a un perro debajo de la cola. Hace el intento de ponerle una colilla a un perro debajo de la cola. Llega en 2 segundos a Chipichape. Yo he hecho la prueba. No, mentira. No. Es increíble la prueba. Yo no creía en esto, señores. Había estudiado 25 años, era un abogado. Yo abogado haciendo eso, decía yo. Yo fui a una convención y empezó a cambiar mi perspectiva, empezó a subir mi autoestima, empezó a cambiar la perspectiva y empecé a soñar. Empecé a ver otro mundo que los demás no veían y empecé a tener otra perspectiva, empecé a cambiar la forma de pensar y miren cómo pensaba antes de este negocio. Sí, lo voy a tomar suave, Cuando me invitaron a la primera convención, yo no fui porque tenía un consejo académico. Yo era el rector de la universidad. Convención se cruzaba con un consejo académico. No voy, le dije al que me invitó. ¿Conocen a alguien que haya hecho eso? Si una persona llegó y me dijo, después de que pasó la convención, me dijo, oye, con eso que tú estás haciendo, ¿te haces libre? Y yo, ¿libre? ¿Qué es eso? A mí nunca me han dicho que con lo que yo sea me hacía libre. Me dijeron, ¿y entonces por qué le pones obstáculos a algo que te va a hacer libre con algo que te va a esclavizar toda la vida? Es simplemente cambiar la forma de pensar. Y entonces yo empecé a oír unos CDs que me prestaron, y fui a la convención que me promovieron. Yo dije, ok, yo voy a la otra convención, si eso tiene razón. Yo no sé, hice un acto de fe. Dije, voy a ir a esa convención. De Popayán a Bogotá, en un bus Guanábana. No era aquí en Cali como se la estamos poniendo, en el centro de eventos Valle del Pacífico, casi al lado de tu cuarto. No, era de Popayán a Bogotá, en un bus Guanábana, de esos que les encanta tirarse a los ríos. Y allí yo me subí en ese bus Guanábana y nos fuimos para la convención. Cuando llegué de la convención, me di cuenta que me tenía que educar el coco y que había perdido muchísimo tiempo
muchísimo tiempo había perdido pensando lo que la masa pensaba, que tenía que leer libros, 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 y empecé a leer libros. Y agarré, empecé a leer libros. Desarrolle los líderes que están alrededor suyo. Empecé a leer libros, empecé a leer libros, empecé a leer libros y empecé a leer libros. Y claro, la educación transforma, señores. Colombia, el promedio de los colombianos lee 0.5 libros al año. O sea que somos tapados. 0.5 libros al año per cápita leemos en Colombia. ¡Tapados! Estamos en la Edad Media. ¿De verdad? ¿Cómo no nos van a estafar? ¿Cómo alguien no se va a aprovechar de nosotros y va a usar nuestra vida entera para cumplir sus sueños? ¿Cómo vamos a permitir, cómo no vamos a permitir que otro cumpla los sueños con nosotros y nosotros perdemos la vida sin cumplir los sueños, si no nos hemos educado? Empecé a leer. Desde que fui a esa convención empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer y empecé a leer. Y empecé a ir a estos eventos. Yo me sentaba como tú allí, me sentaba. Yo me sentaba como tú allí. Igualitico que tú, me sentaba allí. Y empecé a soñar, empecé a soñar, empecé a soñar, empecé a soñar, empecé a soñar y claro, empecé a leer mucho más que el promedio de la población. Y en 3 años vivía como el 1% de la población. Es un proceso educativo. Es un proceso educativo. Para vivir en el mejor país del mundo, que se llama Colombia. Este es el mejor país del mundo. Este es el mejor país del mundo. Ni se les ocurra irse. Este es el mejor país del mundo. La ciudad más bella del mundo es esta. Pero nosotros tenemos que hacerla cada vez más bella, más bella, más bella, más bella, más bella. Nosotros tenemos que hacerla. Esta mañana yo venía de Popayán en un avión, sí, hay un paro increíble, ¿se han dado cuenta, verdad? Problema social ahí tenaz. Y entonces yo me fui allá anoche a dar una conferencia a Popayán. Había unas 700 personas y fuimos anoche a hablar sobre esta convención, a promoverle a soñadores de Popayán, porque van a venir a esa convención. Y me fui en un avión chiquitito de Popayán, de Cali a Popayán, y me gocé la belleza de esta región. ¿Qué cosa? Es un paraíso. Yo no entiendo por qué la gente se va. ¿Qué cosa más hermosa el sitio donde nosotros vivimos? Necesitamos solo cambiar la mente. Necesitamos ser ricos, prósperos, abundantes. Necesitamos ser ricos y ayudar a otros y solidarizarnos y educar a otros y aprender a vivir en paz. Necesitamos toda la violencia que tiene este país es por falta de educación, señores. La violencia es mediocridad. Cuando a ti te roban el teléfono con un revólver en el vidrio de tu carro, hay un mediocre al lado de tu carro. Qué tristeza. Ese mediocre necesita educación. Ese mediocre que sufre con lo que tú tienes y te lo arrebata es un colombiano que no ha usado el coco. Usa el coco para peinarse. Ese coco bien educado, es increíble lo que puede hacer en este país. Y yo pude transformar la vida a través de la educación. Hoy vivo en esta ciudad orgullosísimo de vivir en el mejor sitio del mundo para vivir, porque fui capaz de transformar la mente. Me aterra cómo vamos a varios países y encontramos miles de personas que han emigrado de Colombia. Porque quizá aquí nunca vieron una oportunidad. No tiene nada que ver con las oportunidades, tiene que ver con la educación de la mente. Y los que vinieron esta noche a este evento, lo único que les voy a decir más importante es que pueden iniciar un camino, una educación increíble. Es una educación increíble, una educación increíble. Quiero que vean en esa convención del 16 y 17 de marzo 4 cosas increíbles. Primero, un muchachito de 30 y pico de años que se llama Fernando Palacios,
economista de los Andes, así fifí, que un día dijo, no quiero ser de la masa, voy a educarme de manera diferente, y se volvió un líder increíble en este negocio. Quiero que lo oigan, es un muchacho brillante, va a hablar el sábado en la noche en la convención. Economista de la Universidad de los Andes, tiene una organización gigante en varios países y en Colombia, y es brillante este muchachito, tiene un programa, una producción intelectual fantástica, hablando de la economía, de para dónde va la economía, de los cambios económicos, de qué es lo que le espera a la gente si no se educa, etcétera, etcétera. Va a hablar un médico que se llama Najid Hay de Barranquilla, médico cirujano, para que inviten médicos, de esos médicos tocados, que levitan, pero que los explotan las IPS, que viven sin un minuto de tiempo para sus familias y que viven estresados cumpliendo horarios y regalándose a las IPS y siendo explotados por un sistema que no les da tiempo para sus familias ni plata. Esos médicos que viven sometidos a los visitadores médicos y que los educaron para ser vendedores de los laboratorios de medicina. Esos médicos tienes que llevarlos a que oigan a Najid Hay, un médico cirujano de la Universidad del Atlántico, que se hizo diamante en este negocio, y dice, me hice diamante y sigo siendo médico, porque no tiene nada que ver dejar la profesión. Dice, hoy amo mi profesión y opero gente y se me muere menos gente. Porque es un médico realizado con su vida y su familia y sus cosas financieras. Es un médico próspero que es diamante de ese negocio. Pero vamos a tener una cosa increíble. Vamos a reconocer a una diamante de 28 años, mujer, solita, linda. Hizo el negocio sola, sin marido. Lo hizo sola. Hizo diamante en los meses que acaban de pasar, y la vamos a reconocer en esa convención para que te des cuenta como una persona en menos de 5 años entró al 1% de la población colombiana porque se educó la mente. Quiero que la oigan en tarima cómo habla esa mujer. Quiero que la oigan cómo pulió el carácter, cómo amplió la visión. Lleven mujeres para que la oigan. Para que la oigan. Muchas mujeres van a tomar la decisión de hacer este negocio porque oyen a esa mujer que viene, 28 añitos, vamos a reconocerla en una limusina increíble, va a ser una entrada a la convención. Es un sueño recalificarse como diamante en este negocio porque llega a la libertad. Y todos los diamantes vamos a reconocer su llegada para que tú te imagines que si pones el trabajo y educas la mente, tú puedes hacer una cosa increíble con ese negocio. Y vamos a tener nada más ni nada menos que a Pilar y Miguel Aguado de España. Miguel era presidente de la General Motors, de una planta de la General Motors en España, y había sido nombrado como director de la General Motors de Japón cuando le presentaron el negocio de Amway, que muchos de tus amigos desprecian porque no tienen coquito. Y Miguel se sentó con un soñador en Sevilla en un hotel y les presentaron el negocio en la portería del hotel, y le dijo este soñador, Miguel, si tú haces esto te haces libre en los próximos 2 a 5 años. Y él también dijo, ¿a quién hay que matar? Fue a una convención. Y Miguel y Pilar llevan 26 años construyendo este negocio. Son 2 viejos increíbles, son abuelos, tienen una familia fantástica. ¿Un atentado? ¿Qué pasó? Ok, tranquilos. Él lo apaga ahora, póngale el vibrador, se siente. Vamos a tener entonces una convención increíble. Vamos a tener una convención increíble donde viene Pilar y Miguel Aguado de España. Son triples diamantes. Son triples diamantes y viven en Madrid. Para que oigan su historia, para que les conmueva el estilo de vida que llevan y para que se den cuenta por qué vale la pena educarse para hacer este negocio.
Viene Jürgen Klein, uno de los más grandes científicos de neuromarketing en el mundo, que cualquier universidad quisiera invitar para que le hable a sus profesores y a sus estudiantes. Es un científico que está aplicando teoría de la NASA y pruebas de la NASA y tecnología de la NASA en explicar cómo se comporta el cerebro humano desde la biología, desde la antropología, en temas empresariales. Es espectacular la conferencia, y solamente esa conferencia valdría mucho dinero si te la dieran allá afuera. Todo el paquete de la conferencia, que vale 2 días, cuesta 160.000 pesos. Eso tú no lo encuentras allá afuera. Desde ese momento que yo fui a una convención, empecé a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, a soñar, y llevo 8 años soñando, 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 y apenas estoy comenzando. Antes no soñaba, o sea que antes no era feliz. Yo empecé a ser feliz desde que empecé a soñar. Yo empecé a ser feliz desde que empecé a soñar. Yo empecé a ser feliz desde que empecé a soñar, y empecé a estar emocionado con este negocio. Yo quiero que le expresen a los nuevos, los que ya han ido a una convención, la emoción que se siente estar en una convención. Y yo sé que muchos dicen, ¡ay, tan fanáticos! Sí. ¿Y qué? O sea, yo creo que no es que seamos fanáticos, es que estamos emocionados. Estamos emocionados. Yo quiero que tú vas a una convención para que te emociones también. ¿No te gustaría vivir la vida emocionado? Es genial. Vivir la vida emocionado es genial. Y ahí está el secreto del éxito. Si ustedes ven, la mayoría de la gente allá afuera no vive emocionada, sino que vive en la rutina. En la rutina, como vivía yo. Yo me levantaba, desayunaba y me iba a trabajar, y por la noche veía televisión. Desayunaba, me dormía, iba a ver televisión, iba a trabajar, por la mañana me levantaba, desayunaba y me iba a ver televisión, por la noche al otro día me levantaba y desayunaba y iba a trabajar, y por la noche veía televisión, y el otro día me levantaba y desayunaba. ¿Conoce gente que haga eso? Y a mí me empezó a dar una depresión increíble. Yo era rector de una universidad. Yo dije, toda la vida yo tengo que vivir haciendo eso. Y el coco me dijo, sí, idiota. Y un día yo me rebelé. Yo dije, yo no quiero hacer más esto. Me parece increíble que yo tenga que estar metido aquí como un preso en esto, solo porque no tengo dinero. Yo no entendía qué pasaba en mi cabeza. Yo era preso de un sistema que no comprendía. Y un día me rebelé. Y como me rebelé, miren lo que pasó. Al otro día me levanté. Ese día dormí increíble. El día que me rebelé, todavía no conocía este negocio. Me rebelé, me levanté, desayuné. Me fui a trabajar y por la noche vi televisión. El otro día me levanté, me desayuné y me fui a trabajar y a ver televisión. ¿Y por qué no cambiaba nada en mi vida? Porque no había cambiado la información que tenía en el coco. Y cuando tú no cambias la información que tienes en el coco, no puedes cambiar tu vida. Y eso me encantó de la convención. Eso me encantó. La convención me dañó literalmente el coco. Y desde ahí empecé a soñar. Y desde ahí, cuando uno sueña, se empieza a humanizar. Yo llevo 8 años humanizándome. Humanizándome. Soñar es humanizarse. Porque los animales no sueñan. Cuando ha visto, yo siempre les cuento, cuando ha visto usted a un cerdito diciéndole a su cerdita, ¿cuánto será que tenemos, mi amor, un chiquero así de grande como este? Tú nunca lo has visto, ¿verdad? Ni lo vas a ver jamás. Por una sencilla razón, dice Victor Troscher, porque los animales no pueden soñar. Biológicamente, se ha demostrado que el cerebro de los animales no sueña. Somos los seres humanos los que soñamos. Por eso estos cerditos lo que hacen es que ellos comen y duermen. Ellos comen y duermen. Ellos comen y duermen. Ellos comen hasta que les llega su Navidad. Miren lo que yo hacía. Lo mismo. Pero además a mí me tocaba trabajar. ¿Qué cerdito era yo?
Qué cerdito era yo hasta que llegó una convención y empezó a cambiarme los sueños. La vida cambió desde que fui a una convención y llevo 8 años emocionado y soy diferente al resto porque vivo emocionado todos los días. Y yo no conozco gente emocionada allá afuera diciendo: mañana me voy a trabajar a la vivienda. Porque no sueñan. Porque no hay sueños allí. Pues tienes la mejor oportunidad de cambiar la vida y la vida de tus hijos si empiezas a soñar y a cambiar el rumbo de tu vida desde adentro. Y eso inicia en una convención. Dile a la persona que te invitó: ¿cómo rayos hago para comprar esa boleta de esa cosa? Yo quiero ir a esa convención. Y cómprale la boleta al Coco. Cómprasela ya, porque si no el Coco te dice: no, no vamos. El Coco es tu peor asesor. No te dejes asesorar del Coco que tienes ahora, ni mucho menos de los que tienes en la casa, porque ellos no conocen esta información, señores. Ámalos, pero no les hagas caso. Les insto a que vayan a la convención, a que hagan un acto de fe, de coraje y de creencia, porque este país necesita líderes que transformen la vida de ellos y la vida de otros. Nos vemos pronto, nos vemos en la convención.